Bien, ya se está grabando. Entonces, nada. Chicos, sean bienvenidos al programa Asesoría por Pares. Mi nombre es Diego Alejandro y en esta clase vamos a hacer sobre agua e iones, que si no estoy mal, es su clase teórica número 7 y es ya lo último para entrar a lo que viene a ser su examen parcial, muy aparte del repaso que les di previamente. A ver, ya. Comenzamos primero con el agua, con su estructura química. Como sabemos, el agua está constituido por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, estos unidos por enlace covalente. A ver, como les mencioné anteriormente, el enlace covalente vendría a ser lo que une elementos no metales. Y nada, el oxígeno por su parte tiene la electronegatividad de 2,5, que es el segundo, junto con el cloro, de los más electronegativos, y el primero viene a ser el flúor, como les mencioné también. Es una molécula dipolar. Dipolar más que todo porque una estructura polar, no sé si recuerdan, como tal viene a ser cuando se juntan dos elementos que tienen electronegatividades diferentes, por ejemplo, este puede tener más, este puede tener menos, y cuando son elementos también diferentes generalmente. Entonces, acá en este caso tendríamos al hidrógeno, este vendría a ser un hidrógeno, por ejemplo, y esto, no, perdón, claro, hidrógeno, acá otro hidrógeno, y acá vendría a estar el oxígeno. Entonces, eso, como se une con estos dos y tienen diferentes electronegatividades, vendría a ser una molécula dipolar, como indica su nombre. Acá encontramos los electrones en en una molécula de agua. No sé si recuerdan que les mencioné que tiene que llegar al octeto. En este caso, el hidrógeno está llegando al octeto porque tiene en sí 6 electrones en su última capa de valencia. Acá encontramos cuatro principalmente. Acá encontramos los otros dos y el hidrógeno solo posee un electrón. Entonces, este dona como tal su electrón para que el oxígeno llegue al octeto, ¿no? Como podemos ver acá. Y en su última capa de valencia, al final posee 8 electrones. Acá vemos la distribución de las cargas y acá vemos las zonas parcialmente positivas, que vendrían a ser las del hidrógeno, lo que dice acá, y las zonas de electrones de no compartidos. Ya. A ver, ahora los enlaces. Los enlaces de agua, me preguntaron en mi examen, entonces también les voy a explicar esto. Bien, los enlaces, como tal, el agua está unido mediante puentes de hidrógeno. Encontramos ambos enlaces son débiles, pero uno es débil, que también es fuerte o lineal, y el otro es débil, débil o bifurcado. El débil, fuerte o lineal, lo que más resalta es de que son puentes de hidrógeno entre dos oxígenos en el mismo plano. Esto es bastante importante, por si les preguntan, mientras que el débil o bifurcado viene a ser en diferentes planos. Como indica su nombre, son los más débiles, y como dice el fuerte, es el más fuerte. Acá vemos, por ejemplo, en el dibujito, no sé si, bueno, sí, sí se logra ver, ¿no? Acá vemos que el hidrógeno se une a otra molécula de agua en un mismo plano, en un plano como tal recto. Por ejemplo, si estuvieran verticales, igual se uniría a la, al plano vertical. Y en cambio en este vemos que está medio como tal chueco, entonces eso, ¿no? Más que todo, palabras clave, mismo plano es débil, fuerte. Diferentes planos, débil, débil. Ya, hasta ahí todo bien. Ahora, el ciclo del agua consta de 5 procesos: la evaporación, condensación, precipitación, infiltración y escorrentación. Escorrentía. Bien, acá en la imagen se los voy a explicar. Evaporación, como todos sabemos, es el agua que se evapora desde los mares, desde los océanos, que llega a condensarse como tal en nubes. Estas, cuando ya no reciben esta evaporación, pasan a un proceso de precipitación. En la precipitación se dan las lluvias y como tal, de estado gaseoso pasa a estado líquido. Ahora, se puede dar por infiltración o por escorrentía. Entonces, por infiltración en sí es un proceso más antes o un proceso previo a la escorrentía. Y eso, más que todo. Ahora, en el planeta. En el planeta, el 70% de este viene a ser agua. De ese 70%, 96% viene a ser agua salada y el 3,5% agua dulce, que es lo que el ser humano consume. El volumen de agua del planeta es 1,3600, bueno,
Así es, 1.386 millones de kilómetros cúbicos en mares y océanos, y solo 10,6 millones son agua dulce, y de estos solo 93.113 kilómetros cúbicos están en ríos y lagos. A ver, acá podemos ver que se encuentra en la atmósfera, en glaciares, aguas subterráneas, biosfera, mares y océanos, ríos y lagos. Esta parte no es tan importante, lo puse como para rellenar y que tengan una idea. Ahora, esto sí entraba en su PPT de teorías, si no estoy mal. Primero, les mencioné lo del agua salada, 97%, y del agua dulce en un 3%. De este agua dulce, el agua subterránea viene a ser en un 30%, los casquetes polares en un 68,7%. Del agua subterránea como tal, el 97%, no, el 87% vienen a ser lagos, los pantanos un 11%, los ríos un 2%. Esto es muy poco probable que les pregunten, pero puede por ahí que les pregunten, no estoy seguro, la verdad. Mañana, por si acaso, les voy a enviar el banco para que tengan un examen antes del parcial, ¿no? Va a ser un examen facilito y para que vayan practicando. A ver, ahora, el agua tiene sus propiedades físicas, químicas y físico-químicas. Vamos a hablar de cada una de estas. Acá sí lo subrayé porque acá sí me alcanzó el tiempo. Les mencioné primero lo de la estructura dipolar con el dibujito de los dos hidrógenos y el oxígeno. Los enlaces puente de hidrógeno, los estados de el sólido, líquido y gaseoso. Acá podemos encontrar cómo cada uno pasa a ese estado. Es incolora, insípida e inodora. Les mencioné en la clase de nitrógeno, si no estoy mal, que también viene a ser incolora, insípida e inodora. Entonces, pregunta, ¿cuál es la molécula incolora, insípida e inodora? El agua. ¿Cuál es el elemento incoloro, insípido, inodoro? El nitrógeno. Elemento y molécula totalmente distinto. El punto de congelación, 0 grados centígrados. Punto de ebullición, 100 grados centígrados. Presión crítica, 217,5 atmósferas. Acá para que lo tengamos en cuenta. El paso de estado sólido a estado gaseoso viene a ser sublimación y de estado gaseoso a sólido viene a ser la deposición. Ahora, como sabemos, cuando el hielo se derrite, esto viene a ser un proceso de fusión y cuando el agua se convierte en materia, un hielo, es solidificación. Y ahora, por último, de estado líquido a gaseoso viene a ser evaporación, el agua se evapora y de gaseoso a líquido viene a ser la condensación. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? Pueden levantar su mano o pueden confirmarme con una reacción, por favor. Ya, bien, seguimos. Seguimos, seguimos. A ver. Ahora, las propiedades químicas, por otra parte, acá vienen a ser las reacciones, ¿no? Cuando el agua reacciona con los óxidos ácidos, forma los ácidos oxácidos. Esto les puede venir, por si acaso, tenganlo presente. Óxidos básicos forman los hidróxidos. El SO3 más el H2O forma el H2SO4, que viene a ser el ácido sulfúrico. El F2O3 más el H2O forma el 2FeOH3. Y bien, el agua, junto con los metales, cuando el agua deja sus hidrógenos, ¿qué pasa? Estos se oxidan. Entonces, el óxido viene a ser el junte de metales con el hidrógeno. Por ejemplo, cuando se oxida joyería, anillos, collares, en sí, ya pues eso viene a ser óxido que se da por el metal más el hidrógeno. Ahora, el junte de las sales con el agua vienen a formar los hidratos. Esto no lo puse en una tabla, pero ténganlo como base. ¿Ok? Ahora, las propiedades físico-químicas. Primero, acá he subrayado todo porque todos estos son importantes, tanto la acción disolvente como la elevada fuerza de cohesión, tensión superficial, la elevada fuerza de adhesión, el gran calor específico y el elevado calor de vaporización. Uno de estos va a entrar en su examen, uno de estos es fija, porque siempre preguntan en lo que he visto. Entonces, nada, voy a explicarles uno por uno, ¿ok? Primero, la acción disolvente se encarga de interacciones con otras sustancias gracias a su capacidad para formar puentes de hidrógeno con otras sustancias. En sí, el agua es conocido como el disolvente universal.
esa es su definición o la más básica. Entonces, nada, acá podemos encontrar, por ejemplo, cuando disolvemos sal en agua, pasa de estar en su color usual a estar medio blanquecino, medio transparente con la sal, ¿no? Entonces, acá, ¿qué pasa? De que esta viene a ser la sal, acá viene a ser el cloro, el sodio. Entonces, el agua se adhiere a esas moléculas y como que se las lleva, las roba, ¿no? Entonces, esa es la acción disolvente. Ahora bien, les hablo de los compuestos polares no iónicos, en donde el agua sí forma enlaces con estos. Acá encontramos los alcoholes, los aldehídos y las cetonas como tal. Y los compuestos apolares son sustancias hidrófobas. Les mencioné la palabra hidrófobo como aquella sustancia que no acepta el agua, que repele el agua, que le tiene miedo al agua, ¿no? Como hidrofobia, como tal. Entonces, hidrocarburos apolares y rechazan el agua. Los polares, como los alcoholes, aldehídos, el agua sí forma enlaces en hidroxilos y carbonilos. ¿Ya? Ahora, los compuestos anfipáticos. Esto seguramente lo han visto y lo van a ver en su siguiente siglo en lo que viene a ser biología. A ver, un segundo. Ya, acá tenemos un compuesto anfipático, es aquel que puede ser hidrófobo e hidrofílico al mismo tiempo. ¿A qué te refieres, Diego? De que, por ejemplo, acá tenemos la membrana, ¿no? Lo voy a dibujar porque esta es una parte de la membrana y es para que tengan más que todo una idea. A ver, acá tenemos la célula. La célula está rodeada por su membrana. A ver, todo lo que está presente acá, todo lo que soy, lo voy a poner de otro color. A ver. Ya, de naranja. Todo lo que está en esta parte viene a ser la membrana. Y bien, como podemos ver acá, la membrana está constituida por varios fosfolípidos. Un fosfolípido es anfipático. ¿Por qué? En la membrana no se acepta el agua como tal. Entonces, a ver, lo veo ya. Acá, acá dentro de la célula tenemos un espacio con agua y fuera de la célula encontramos un espacio con agua. Y acá dentro de la membrana no se encuentra agua. ¿Por qué? Porque las colas del fosfolípido vienen a ser hidrofóbicas, sus cabezas vienen a ser hidrofílicas. Hidrofílica que sí acepta el agua. Entonces, eso más que todo, ¿no? Los compuestos anfipáticos, la definición clave. Ya veo. Ahora, fuerza de cohesión y fuerza de adhesión. Muy aparte de la teoría que les puse acá, les voy a explicar de una manera más sencilla. Primero lo voy a leer. Las fuerzas de cohesión son los puentes de hidrógeno que mantienen a las moléculas fuertemente unidas. Moléculas, ¿ok? Formando una estructura compacta que lo convierte en un líquido casi incompresible. Mientras que la fuerza de adhesión es la atracción de moléculas de un tipo por moléculas de otro tipo. En el agua es bastante fuerte, especialmente cuando las otras moléculas tienen carga. Ahora, más simple. Fuerza de cohesión viene a ser la unión de moléculas de agua. Solo de agua, no con otro elemento, no con otra cosa, no, solo de agua. Y mientras que la fuerza de adhesión viene a ser el agua, por ejemplo, cuando nos bañamos, nos mojamos y cómo el agua se queda en nuestro cuerpo y todo eso es por la fuerza de adhesión, porque tiene un poder para adherirse a elementos, superficies, cuerpos, etcétera. Y eso no. Eso viene a ser la explicación por la cual nos mojamos cuando nos bañamos. Entonces, cohesión entre moléculas, adhesión con otros elementos, con otras superficies, etcétera. Ya ver. Capilaridad, el ascenso del agua por una superficie. Acá interviene la fuerza de adhesión con cohesión. Acá podemos ver un líquido rojo con un líquido azul y cada uno va a ir subiendo poco a poco hasta que lleguen a juntarse. Lo voy a dibujar. A ver, acá por ejemplo nos mencionan la fuerza de adhesión y cohesión. Lo voy a hacer con un color rojizo. Ya. Por ejemplo, este, tenemos un vaso con agua, por ejemplo, y de hay un pañito, ¿no? Bien, el paño, las moléculas se van adheriendo por su fuerza de adhesión. Y como tal, cuando ya se va mojando, a ver, un segundo. Cuando ya se va mojando, ahora, para que siga creciendo esto, se dan las fuerzas de cohesión que van uniendo moléculas más tras moléculas de agua, y así hasta llegar al otro extremo de lo que viene a ser todo el pañito. Y eso viene a ser la capilaridad, y eso no. Ahora, los conceptos importantes y que no deben confundir es el alto calor específico y alto calor de vaporización.
¿Qué me refiero con calor específico? Es el agua que absorbe grandes cantidades de calor que utiliza para romper los puentes de hidrógeno. Permite al citoplasma acuoso servir de protección para las moléculas orgánicas en los cambios bruscos de temperatura. Pueden ponerles los valores como pregunta. ¿Cuál es el valor del calor específico? En este caso viene a ser una caloría por gramo. Esto lo voy a subrayar porque es bastante importante. Lo van a ver mientras van avanzando en todos los ciclos. A ver, calor específico, una caloría por gramo, no ninguna kilocaloría, ningún kilogramo, no, caloría por gramo, ¿ok? Eso es importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia de calor de vaporización? Es el calor preciso para que el agua cambie de estado. A 20 grados centígrados se precisan 536 calorías para evaporar un gramo de agua. No estoy seguro si en su diapositiva había ya un valor determinado de calor de vaporización para que cambie de un estado a otro. Creo que sí había, solo que no lo puse, pero eso, ¿no? Como les mencioné, en las propiedades físicas, los estados del agua, ¿por qué cambian? Por el calor de vaporización. Y acá algo importante, bueno, algo para que lo tengan en cuenta. A ver. El agua actúa como medio físico para disminuir la fiebre. La fiebre permite absorber grandes cantidades de calor, entonces, por eso como tal, se baja un poco nuestra temperatura para cuando tenemos fiebre. Ahora, el bajo grado de ionización. En cada 10 a las 7 moléculas, o sea, un número totalmente grandísimo, solo una se encuentra ionizada. Eso explica la mínima cantidad de iones de hidrógeno e hidroxilo. Por eso tiene un bajo grado de ionización. ¿Ok? Y se une con hidrógeno o hidroxilo. El hidroxilo, el OH, como todos conocemos, la unión de hidrógeno con oxígeno. Acá tenemos una imagen de referencia y bien. De las propiedades del agua, ¿alguien tiene alguna duda o de incluso de el ciclo del agua para que se lo vuelva a explicar? ¿O todo bien? Bien, creo que todo bien. Una de las propiedades es fija. No, no sé cuál, pero una de las propiedades es fija. Ya, ahora, la composición corporal. Esta imagen lo saqué de su teoría. Bien, ahora la cantidad de líquido corporal. Nuestro cuerpo es 60% líquido, como tal. Dos tercios de esto que viene es el líquido intracelular y un tercio es el líquido extracelular. Del líquido extracelular, el 5% es intravascular y el 15% es intersticial o tisular. Se los voy a explicar luego cuando hable de los iones y cuando hable del espacio intercelular, extracelular o puede ser también fuera de la célula y el espacio de el plasma sanguíneo, ¿ok? Pero por el momento ténganlo como concepto importante. Ahora, este, su variación depende de los factores de la edad, del género y de la dieta. Por ejemplo, una persona, deportista como tal, que está en la flor de su juventud, que consume regularmente agua, tiene más cantidades de agua que una persona sedentaria que no consume mucha agua y todo eso. En género que depende de que los varones ya tenemos mayor cantidad de agua que las mujeres por defecto. Y en la dieta, como les mencioné, el consumo de agua. ¿Ok? A ver, perdón, ya. Ahora, el hielo. El hielo. Cuando el agua se enfría, contrae su volumen, pero al llegar a los 4 centígrados cesa la contracción y la estructura se dilata, formando espacios vacíos al interior de la estructura. Esto le condiciona una menor densidad. Los puentes del hidrógeno son más estables en el hielo que en el agua líquida. ¿Por qué? ¿A qué me refiero en esto? Por ejemplo, tenemos cualquier material sólido, o bueno, hielo. Vamos a trabajar con el hielo. Ya, a ver. Tenemos el hielo como tal. Pero un segundo. El hielo, fla. Ahora, cuando tenemos un material duro, se supone que lo está formando algo o lo que lo une es algo también duro. Entonces, acá los puentes que lo forman a este elemento son más estables, son más rígidos, ya no se mueven tanto
como tal, ¿no? Pero en cambio, cuando tenemos un líquido, mm, cuando tenemos un líquido como tal aquí, de acá podemos asumir que sus puentes de hidrógeno pueden estar dispersos, pueden estar en cualquier lado y que por eso viene a ser un líquido y de que se puede mover a cualquier lado, ¿no? Y por último, el estado gaseoso, en donde sus puentes de hidrógeno están totalmente dispersos. Ya a ver. Ahora, les hablo de el agua unsired. Lo vi en su PPT, se los menciono acá. El agua unsired ejerce la resistencia al paso de moléculas. Es la capa de agua que se encuentra en todas las superficies. Tiene una mayor importancia en el estudio de la célula intestinal y su grosor varía de 1 a 100 micras. ¿Ok? Encontramos dos tipos. El tipo A, acuérdense, membrana dializante. Dializante tipo A. Tipo B, membrana celular. Ok, el tipo A se encuentra en superficies no biológicas y es homogéneo. Ahora, si les menciono membrana celular, obviamente es algo biológico, entonces su superficie viene a ser biológica y viene a ser heterogéneo. Ok. Ahora, el rol en la naturaleza de este agua underrated, era así, ¿no? Agua unsired, perdón. Viene a ser una fuente de energía, solvente de compuestos polares, mantiene estructura de membranas, la relación entre moléculas y la termorregulación. Les voy a explicar cada unito para que lo tengan. Ya, a ver. Fuente de energía, porque el agua contiene los iones. A ver, ya. Viene a ser un vasito con agua otra vez. Lo voy a dibujar un montón de veces, creo, en esta sesión. Este puede contener iones. Los iones en parte nos brindan energía. Y el agua que contiene oxígeno. El oxígeno es usado para generar ATP en las mitocondrias. ATP en las mitocondrias a causa de... Casi dejo de compartir, perdón. A causa del oxígeno. ¿Ok? Creo que mejor lo dibujo con rojo porque con amarillo no se ve mucho. Ya. Eso más que todo, solvente de compuestos polares, como les mencioné hace rato, los alcoholes, el acetaldehido y todo eso. Mantiene estructura de membranas, esto lo van a ver en biología, se lo explico superficialmente. Esto como tal tiene que ver con el citosol y con la membrana, ya que mantiene la estructura y la forma de la célula. Y eso, ¿no? La relación entre moléculas y la termorregulación. Termorregulación es lo que les mencioné con el calor específico y el calor de vaporización. Si les hablan, eh, la propiedad que se encarga de termorregular la temperatura del cuerpo viene a ser el calor específico, ¿ok? Calor específico, no calor de vaporización. Ténganlo en cuenta. Importantísimo. Ya. Ahora, el transporte del agua. El agua a través de sus canales se transporta como canales de iones por su radio de hidratación, por canales para agua, que son las acuaporinas, que seguramente lo han visto en seminario. Esto es una pregunta de su examen, que en sí está en su seminario. Y por pinocitosis. ¿Qué viene a ser la pinocitosis? Que no lo voy a mencionar luego. Cuando una célula se encuentra como tal en el espacio membranoso y todo eso, y necesita incorporar una molécula de agua, ¿qué hace? Que genera cuerpos o fagocita para que entre cualquier enzima o cualquier cosa, cualquier molécula y todo eso. Entonces, ¿qué hace? Cuando es un líquido, cuando en este caso agua, que se encarga de pinocitar. Cuando quiere comer algo que sea líquido, agua, hace pinocitosis, ¿ok? No lo confundan con tal como fagocitosis, es pinocitosis. Ya, seguimos. Las acuaporinas les voy a mencionar superficialmente, todo tienen que leerlo de esta parte de su seminario. Tamaño de 250 a 300 amperios. Canales para agua, las proteínas intrínsecas de la membrana. Se organiza en 6 segmentos de estructura. La alfa hélice, más que todo, es un homotetrámero. Hasta el momento actual se han descrito acuaporinas, más de 13 localizadas en las membranas celulares de todos los organismos vivos, entre bacterias, hongos, plantas y animales. No sé si en su seminario han resaltado algún tipo de acuaporina o no sé si alguna han mencionado más que otra. Esa puede ser pregunta de su examen. A ver, tenemos la acuaporina uno. Acá esta parte, ya. Acuaporina uno en eritrocitos, cerebro, corazón y todo eso. La acuaporina cero se encuentra en el ojo, es cristalino. Acuaporina 2 en el riñón como un conducto colector. Eh, a-
Aquaporina 3 es casi similar a la aquaporina 1, ya que también actúa en el riñón, en el tracto gastrointestinal, etcétera. Acá acuaporina 6 en el riñón, acuaporina 8, a ver, algo importante, acuaporina 11 también en el riñón y la acuaporina 11 en el páncreas y los ojos. Aquellos que tienen menor número de funciones pueden preguntarles más porque son más rebuscados. ¿Ok? Ya. Ahora, el agua, los ingresos y las pérdidas. El ingreso, esto sí me preguntaron. Sí me preguntaron, no sé si, no sé si les van a preguntar a ustedes. Por agua libre se da 1000 mililitros de agua, por alimentos 1300 mililitros de agua. Diego, ¿esto cómo? Al consumir frutas, al consumir verduras, al consumir agua en general, acá se da la ingesta. Y por agua de oxidación, acuérdense, 200 mililitros. Entonces, el ingreso total de agua viene a ser 2500 mililitros. Ahora, ¿cómo se pierde? La mayor pérdida de agua, la mayor, viene a ser la orina, de 1500 mililitros. Por pérdida insensible de pulmones se da 300 mililitros, por la piel 500 mililitros, por heces 200 mililitros. Pregunta, ¿por cuál se da la mayor pérdida de agua? Por la orina. ¿Por cuál se da la menor pérdida? Por las heces. Tienen que aprenderse este cuadrito. Esto sí es muy importante, muy, muy importante. Apréndanselo. Bien, ahora voy a hablarles de los iones. Ay, me estoy quedando sin voz. Me dan un segundo. ¿Me confirman que hasta acá todo está bien? ¿Pueden reaccionar, por favor? Se agradece. A ver, ya, seguimos. Los iones, acá vamos a hablar del concepto de iones, de la energía de ionización y de radio de ionización, que es el agua que rodea a los iones y la cantidad depende del ion y del elemento como tal. Acá puse de ejemplo el sodio y acá los cationes y los aniones, que si no estoy mal, fue tema de la segunda clase o de la primera clase. Un cation viene a ser aquel que tiene menor, no, que tiene una carga, un cation y un anión. Por ejemplo, acá tenemos el sodio y acá tenemos otro sodio. Bien. Cuando tiene un anión viene a tener un signo negativo y cuando es un cation tiene un signo positivo. ¿Pero esto por qué? Porque cuando tiene un signo positivo significa que ha perdido electrones, que hubo una catástrofe, cation, catástrofe, y por lo tanto tiene menos electrones. En cambio, si es un anión, es un signo negativo, ¿pero por qué? Porque ha ganado. Esa es medio inversa, no se confundan tanto, pero si lo dices así es más simple. Si tiene positivo es porque ha perdido y si tiene negativo es porque ha ganado. Acá vemos que el anión tiene más electrones. ¿Ok? Ahora, seguimos. Ya. Ahora, la energía de ionización, que esto sí lo tocamos en los primeros temas, vamos a volverlo a repetir porque si lo tocan dos veces es porque puede entrar en su examen. Es la energía necesaria para que una especie química pueda arrebatar o perder un electrón, y esto se denomina energía de ionización. No es constante, eso es importante porque los electrones no son iguales y varían de elemento a elemento y de nivel a nivel. La energía de ionización va a ser mayor mientras el elemento esté más a la derecha y más arriba. ¿Cuál vendría a ser la energía de ionización? em, con más fuerza, el flúor, ok. No sé si acá se cuentan los gases nobles, pero vendría a ser el flúor, al igual que la electronegatividad, el flúor. Y el menor, el francio, que es el que encontramos acá. Ya, a ver, seguimos. Ay, acá me dan un segundo, por favor. Acá regálenme unos 3 minutos, vayan tomando agua, picando algo, para que sigamos con el PP. Por cierto, ¿cómo van con sus exámenes? Ya dieron algunos ecología y otros filosofía. El lunes, si no estoy mal, tienen química y... o no sé la verdad eso. ¿Cuándo les toca matemática o sus otros cursos? De eso no estoy al tanto.
Uy, matemáticas el 24. Es el martes. Bien. Este. Matemática, el primer parcial, o bueno, el parcial en sí es en donde deben sacar la mayor nota, porque en el final son temas un poquito ya con más fórmulas o con más complejidad. Entonces, yo les sugiero que en el parcial intenten sacar una muy buena nota, porque eso es importantísimo. A ver. En cuanto al lenguaje, les va a ir muy bien. En sí es fijarse los puntos o fijarse en lo que está en sus diapositivas. Y ahí está más que todo el truco en lenguaje. Y química con Andanaires y sí. Cuidado, chicos. Y a ver, seguimos. Bien. Sí, me quedé acá ya. Ahora, les voy a hablar del movimiento de ionización, de la conductividad de los iones y de la gradiente, que se los voy a mencionar luego con el paso de las bombas de ATP y todo eso. El movimiento de ionización en sí son atraídos por cargas en diferentes medios, donde el electromagnetismo lo permita en relación al radio de hidratación. Acá ya vimos el radio de ionización. Aquí encontramos el radio de hidratación, que en sí viene a ser lo que rodea a la molécula de agua, dependiendo qué tan grande sea esta. Ahora, la conductividad de los iones es la medida de su capacidad para conducir la electricidad. Acá no les puse un concepto, pero pueden preguntarles en verdadero y falso. Mientras mayor sea el movimiento de ionización, mayor es la conductividad de los iones. ¿Ok? Ahora, acá tenemos los iones de hidrógeno, litio, sodio, potasio, hidroxilo, el cloro. Acá, esta viene a ser su movilidad y esta viene a ser su conductividad. Ahora, ¿qué ion tiene mayor conductividad? A hidrógeno, vi en la diapositiva de Diego. Ahora, ¿cuál tiene mayor movilidad? A hidrógeno, vi en la diapositiva de Diego. Ya. Eso, ahora, la gradiente, esta puede ser de concentración eléctrica o de actividad. Si hablamos de concentración, bueno, varía con el ion determinado. Por ejemplo, el sodio, que esta puede ir en contra o a favor de la gradiente, que se los voy a explicar luego. La eléctrica se da por la diferencia de carga entre los compartimentos, al igual que acá, y de actividad, la diferencia de su actividad iónica según su función. Ya, pero el transporte de los iones. Este tema lo van a ver también en biología. Este es importante. Bien, los canales iónicos son proteínas de membrana altamente específicas que transportan iones en sentido de gradiente. Sentido de gradiente es aquel que no gasta ATP. No sé si ya lo han visto en su seminario. Si lo han visto, bien. Y si no, pues se los voy a postar acá. En sentido a la gradiente es aquel, por ejemplo, acá encontramos unas tres moléculas y acá encontramos en su división unas cinco. El paso de este a este, de más a donde tiene menos, viene a ser en sentido a favor de la gradiente como tal. Porque acá no hay gasto de energía eh, sin ATP, sin ATP como tal. Y nada, pasa de más a menos y eso importante. Ahora, las ATP-ASA son proteínas de membrana que transportan iones en contra del sentido de la gradiente usando la energía del ATP. Acá pasa lo contrario. Voy a borrar esto. A ver, ay, voy a enseñar biología mejor, no sé. No, mentira, mentira, chicos. No los quiero. Ya, en este caso, tenemos el marcador de raza. No, ya, tenemos la pluma, ya, ahora acá. Acá encontramos menos y acá encontramos más. Si hablamos de en contra de la gradiente, pasa de menos a más. Y cuando pasa de menos a más es porque hay un gasto de energía, entonces acá sí se usa el ATP. Acá encontramos la bomba ATP-asa de sodio y potasio. A ver, ya, voy a borrar todo eso de sodio y potasio y las ATP-asas de calcio, entre otras. Si en su examen, no sé si les van a mencionar, si les mencionan. Las bombas, con que mencionan bombas, eso ya va en contra de la gradiente y es energía de ATP. Si no les mencionan eso, son canales iónicos, vienen a ser a favor de la gradiente. Acá podemos ver esto, en donde pasan de más a menos. Acá podemos ver con la lupita, a ver, un segundo. Acá podemos ver que hay transporte de más a menos y de menos a más. Eso sea, por las bombas de sodio y potasio, etcétera. Ya.
Les explico esto, sí, este va a ser su martirio, este va a ser su martirio, esta es mi venganza. No, a ver, algo simple acá. La difusión simple y la difusión facilitada. Este es un transporte pasivo. Transporte pasivo es igual a sin gasto de energía o a favor de la gradiente. Transporte activo es aquel que se en contra de la gradiente con gasto de ATP. Difusión simple acá, en resumen, pasan el agua y el dióxido de carbono como si nada, ¿no? Acá tenemos la proteína transportadora, acá tenemos la proteína de canal o canales iónicos. Este, acá nos dice que el tamaño y la forma de las proteínas determinan la sustancia específica que puede transportarse. Por ejemplo, acá por algo están las formas. Acá tenemos cuadraditos que estos solo pueden pasar por acá porque son cuadraditos como tal y solo ese encaja por la proteína portadora. Acá tenemos los triangulitos que son más grandes y por acá pueden pasar por la proteína de canal. Por la proteína de canal pueden pasar estos tres. Por la proteína transportadora solo puede pasar el cuadradito. Y por la difusión simple solo los circulitos porque solo son pequeños átomos o pequeñas moléculas como tal. Los iones no pueden atravesar las membranas plasmáticas porque son repelidos por colas hidrófobas. Entonces, iones no va con canales iónicos, ¿ok? Canales iónicos no va con iones. Aunque suena contradictorio, pero eso. Y acá, baja concentración de sustancias, acá requiere ATP, contra de la gradiente, proteínas activadas por el ATP, que hace que la proteína cambie de forma para transportar la sustancia. Ya. Bueno, ahora acá, los tipos de canales iónicos, regulados por voltaje y regulados por el ligando. Los regulados por voltaje, en donde su apertura dependerá de la diferencia de potencial que genera la célula a ambos lados de la membrana. Como tal, acá podemos ver que acá no se abre y acá sí se abre, pero eso es por el voltaje que se da, ¿no? En donde pasan las moléculas de más a menos. Ahora, regulados por el ligando, esto se da por un neurotransmisor, por un nucleótido que da la señal como tal que indica, tienes que abrir eso y como tal pasan los, lo que tiene que pasar, que da la señal para que sea canal iónico mediado por el ligando, los ligandos, neurotransmisor y nucleótido. Esto lo voy a resaltar por si acaso. A ver. Ya, acá tenemos cuál se encuentra en el plasma, cuál se encuentra en el intracelular, en el extracelular. Esto sí es importante. A ver, en sí todo es importante y creo que se los digo todo a cada rato, pero esto es vital, 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 vital. ¿Por qué? Acá encontramos, por ejemplo, una célula. Acá encontramos, por ejemplo, ya, un montón de células, ¿ok? Acá encontramos que está por, rodeado por todo un espacio y acá encontramos el plasma sanguíneo. Ya, ok, acá ¿qué pasa? Si hablo de dentro de la célula, o sea, intracelular, el ion que más abunda viene a ser el potasio y el magnesio. Memotecnia de que en el intracelular te tienes que cuidar tu potasio y tus magnesios. O sea, ya, así yo los asocié, ¿ok? No, no me juzguen, ¿ok? Intracelular es potasio y magnesio. Ahora, si les preguntan, ¿cuál abunda más si entre sus cationes? Vendría a ser el fosfato, que es el HPO4. En sí todo está en esa tablita, ¿no? Ya. ¿Cuál abunda en el intracelular? Si hablamos de aniones, el sodio y no, perdón, el potasio y el magnesio, y el que, si hablamos de cationes, el fosfato. Ahora, en el plasma y en el extracelular. En el extracelular abunda el sodio. Sodio, 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 nada, bueno, o sea, hay también todos estos iones, pero el que más abunda es el sodio. Y como tal, si les hablamos de los que tienen carga negativa, el cloro y el ion bicarbonato, ¿ok? Eso es más importante. En el plasma, el sodio es el más abundante y el que con carga negativa más abundante viene a ser en sí el cloro y el bicarbonato. Esta tabla vital. Les voy a pasar la diapositiva, entonces eso sí lo pueden repasar para el día lunes. Entonces no se preocupen por esa parte. Ya. Ahora, les voy a hablar de cada ion. Primero el sodio. Les van a preguntar la función de por lo menos uno de todos estos, o una de las características, entonces tienen que saberlo. A ver, grupo 1A es sodio, número atómico 11, masa atómica 23, mayor radio de hidratación, viene a ser el volumen. La energía natriomotriz viene a ser los nutrientes.
La célula usará el sodio para mantener el volumen por su gran radio de hidratación. La energía natriomotriz, cuando la célula ingresa al ion sodio, usa la energía del movimiento de este para el ingreso de solutos no ionizables. Los nutrientes, básicamente la bomba sodio-potasio que les mencioné, y los llamados solutos sodio dependientes, y son importantes para condicionar la osmolaridad plasmática. ¿Ok? Voy a resaltar términos importantes. Sodio relacionado con osmolaridad plasmática para el ingreso de solutos no ionizables, como los nutrientes, y para mantener el volumen por su gran radio de hidratación. Acá no lo resalté tanto porque lo tuve que hacer muy rápido esta parte, chicos. Los canales de sodio dependientes de voltaje tienen un papel muy importante en la generación del potencial de acción. Lo vuelvo a resaltar, aunque ya está con verde. Ahora, ¿qué es el potencial de acción? Es el cambio brusco en la polaridad de la membrana. Se desencadena por la apertura del canal de sodio, que permite una entrada de estos iones haciendo el intracelular más positivo, o sea, la despolarización. La apertura de canales de potasio permite la repolarización, ¿ok? Canales de potasio, repolarización. Canales de sodio, despolarización. ¿Ok? A ver, un toque. Sodio, despolarización, potasio, repolarización. Yep. El potasio viene a ser del grupo 1A, número atómico 19, la masa atómica 39. Es un cofactor enzimático, mayor abundancia en el intracelular. Les mencioné la memotecnia de cuida tu potasio y tus magnesios. Ahora, equilibrio osmótico con el sodio. ¿Quiénes son los iones encargados del equilibrio osmótico? Sodio y potasio. El cloro, el grupo 7A, cloros es un, bueno, en la clorofila como tal, a la clorofila el cloro es lo que le da ese verde amarillento, número atómico 17, masa atómica 35,45, se recambia con el bicarbonato es el HCO3, que se los mencioné que se encuentra en el espacio extracelular y en el plasma sanguíneo, importante para la producción de el HCl, que viene a ser perdón, el cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno y los canales de cloro en la mucoviscidosis. ¿Ok? Acá se recambia con el bicarbonato, importante en la producción de HCl. ¿Por qué es importante? Porque tiene cloro. Y mucoviscidosis por los canales de cloro. Ahora, el calcio. El calcio, generación de huesos, dientes, etcétera. Generalidades. Grupo 2A, número atómico 20, masa atómica 80, forma parte importante del esqueleto y los dientes, tejidos blandos y fluidos corporales. El calcio es importante para la formación de este esqueleto, dientes, tejidos blandos, fluidos corporales y les pueden poner no sé, les pueden poner pelos. Falso, ¿ok? Entonces solo son estos cuatro. Clave, clave, clave. Perdón por subrayar, Rampar. Ya, ahora, funciones esqueléticas, funciones no esqueléticas como las estructurales en los gránulos de secreción de membranas celulares y subcelulares y estructuras nucleares, como los cromosomas. Son reguladoras, por ejemplo, en las hormonas, neurotransmisores, son los segundos mensajeros intracelulares y la contracción muscular. Si les hablan de calcio, contracción muscular, clave también. Ahora, el magnesio, ya para terminar. Vamos, chicos, se puede. Es el grupo 2A, número atómico 12, masa atómica 24,31. Es un catión divalente. Catión porque tiene el signo negativo. Catión signo negativo. No, perdón, catión signo positivo porque pierde electrones. ¿Ok? Almacenado básicamente en el hueso y en los compartimentos intracelulares del músculo. Ojo, esto no ayuda en la contracción muscular, o sea, ni ayuda a formar el hueso, pero se encuentra almacenado en este. ¿Ok? Y en los tejidos blandos, menos del 1% del magnesio corporal total está en la extracelular, principalmente del plasma. Participa en reacciones enzimáticas, procesos de transporte, síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. eh, Estabiliza las enzimas en muchas reacciones que genera ATP, antagoniza el calcio, antagoniza, no favorece, antagoniza en la contracción muscular, ¿ok? Modula la señal de transducción y proliferación celular de la insulina, adhesión celular y el transporte de membrana. Ya, eso vendría a ser todo. Muchas gracias. Voy a dar un repaso como siempre, pero voy a hidratarme porque me quedé sin voz, ¿ok? Voy a dar un repaso rapidito. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Ya saben que pueden hacerme saber con levantando su mano y todo eso.
Los que hayan llevado ecología y filosofía, espero que les haya ido muy bien y yo sé que les va a ir bien en sus demás exámenes. No se les pide un 20, pero una nota aprobatoria para entrar con motivación al siguiente examen es suficiente. Ya. Ahora, agua e iones. Hecho made by me. Ok. El agua, estructura química, un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno. Es una molécula dipolar porque les expliqué que son dos moléculas con cargas positivas y una negativa y al ser diferentes electronegatividades forma ser polar y como son A2 viene a ser dipolar. El oxígeno, su electronegatividad 2,5. Ok, acá hablamos sobre que forma su octeto con los hidrógenos. Enlaces por los puentes de hidrógeno puede ser o sea, en sí todos son débiles, pero hay un débil fuerte o lineal, o débil débil o bifurcado. El débil fuerte, puentes de hidrógeno entre dos oxígenos en el mismo plano, lo que es subrayado importante. El débil o bifurcado entre diferentes planos y son los más débiles. Ya. Ahora, acá. El ciclo del agua, evaporación, condensación, precipitación, infiltración y escorrentía. Ya les expliqué con imagen, pueden volver a verlo en la repetición del video, no hay problema. Ahora, esto lo puse solo para rellenar, para rellenar. Esto, no tanto. A ver, en la superficie de la Tierra, el agua salada se encuentra en un 97%, mientras que agua dulce, lo que consumimos, en un 3%. De este agua dulce, los casquetes polares y glaciares, perdón, 68,7 y el agua subterránea en un 30,1. Del agua subterránea como tal, bueno, encontramos el agua superficial en un 0,3. Y de encontramos los lagos, los pantanos y los ríos. Lagos en mayor porcentaje, pantanos en el porcentaje medio y ríos en porcentaje chiquitito o menor. Ya. Ahora, las propiedades tanto físicas, químicas y fisicoquímicas. Propiedades físicas, que es dipolar, puentes de hidrógeno, punto de congelación 0 grados centígrados, punto de ebullición 100 grados centígrados, muy aparte de sus fases, sólido, líquido y gaseoso, incoloro, insípido e inodoro. Agua, molécula incolora, insípida e inodora. Elemento con estas propiedades, el nitrógeno. ¿Ok? Y ahora, propiedades químicas, forma los ácidos oxácidos con los óxidos ácidos. Este es un juego de palabras, los pueden confundir. Bueno, lo tienen que saber, ¿ok? Óxidos básicos forma junto con el agua los hidróxidos. Con las sales forma los hidratos. Cuando algo se oxida es porque se ha juntado un metal con un hidrógeno. Y acá la fórmula del SO3 con el H2O forma el ácido sulfúrico. Y es ultimito, ¿no? Ya ver. Ahora, propiedades físico-químicas. Acá una de esas es fija, lo tienen que saber. Lo voy a mencionar uno por uno. Ahora, el primero, acción disolvente. Agua conocido como disolvente universal. Leen esa parte, le corresponde al agua, ¿ok? ¿Y por qué? Porque acá te indica que es la interacción con otras sustancias gracias a su capacidad para formar puentes de hidrógeno. Todo este concepto les pueden poner y pueden poner qué propiedad del agua es. Ya, esto. Punto. Con compuestos iónicos, que los voy a mencionar anteriormente, les mencioné el ejemplo del agua y la sal juntadas o mezcladas. Ajá. Compuestos polares no iónicos, polares ya saben que es algo que son de distintas electronegatividades. No iónicos, acá tenemos los alcoholes, los aldehídos y las cetonas, ya que el agua puede formar puentes con hidroxilos y carbonilos. Compuestos apolares son hidrófobos, entonces no pueden formar como tal puentes de agua, ¿ok? Compuestos anfipáticos, aquel que es hidrófobo e hidrofílico al mismo tiempo. Hidrofílico que acepta el agua, hidrófobo que lo rechaza. Ejemplos, los fosfolípidos en la membrana celular. Ya ver. Fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión. Acá, fuerzas de cohesión une las moléculas de agua entre sí, no con otros elementos, no con otras superficies, ¿no? Mantiene las moléculas fuertemente unidas. Fuerza de adhesión en sí es el agua con otras superficies, cuando nos bañamos, como les mencioné. La atracción de moléculas de un tipo por moléculas de otro tipo. En el agua es bastante fuerte. Ya ver.
Capilaridad, el ascenso de agua por una superficie, interviene la fuerza de adhesión y cohesión, el ejemplo del vaso de agua o de esos baldes. El alto calor específico, acá para regular nuestra temperatura, la termorregulación se usa esto. Les preguntan cuál es el valor, 1 caloría por gramo, nada de kilocaloría, nada de kilocaloría fuera de acá. No, 1 caloría por gramo, ¿ok? Hasta ahí todo bien. El agua absorbe cantidades de calor que utiliza para romper puentes de hidrógeno. Romper puentes de hidrógeno, calor específico. Esto no lo he subrayado, pero deben saberlo. Vaporización para que el agua cambie de estado, para que sea y para que cambie a sólido, gaseoso, líquido, etcétera. Acá un dato extra, a 20 grados centígrados se precisan 536 calorías. Ya. Bajo grado de ionización. Acá, ¿por qué? Cada 10 a las 7 moléculas, un número altísimo, solo se encuentra ionizada una de estas, ¿no? Y bueno, ese es el bajo grado de ionización. Composición corporal depende de la edad, del género y de la dieta. Este género, los varones tienen más que las mujeres por defecto, por edad. No vas a comparar la cantidad de agua que puede acumular un niño o un bebé con la de un adulto muy, muy grande, ¿no? Ahora, si les hablan de esto, 2 tercios de este se encuentran en el intracelular y 1 tercio en el extracelular. A ver, el hielo, cuando el agua se enfría, contrae su volumen, pero al llegar a los 4 centígrados cesa la contracción. Al llegar a 4 centígrados cesa la contracción. Ya, clave, clave, clave. Agua Siret, esto, más que todo el tipo B es lo que voy a resaltar. Tipo B, heterogéneo, membrana celular. Tipo A, homogéneo, no biológico, membrana dializante. Tipo A, dializante. Tipo B, membrana celular. Eso ya no sé cómo jugar, pero ya. Su rol en la naturaleza, la fuente de energía, solvente de compuestos polares, mantiene estructura de membranas, relación entre moléculas y la termorregulación, que tiene que ver con el calor específico. Ok. Ya, el transporte de estas se da por canales de iones, por canales para agua y por pinocitosis. No confundan pinocitosis con fagocitosis. Fagocitosis es para cuando va a comer la célula algo que no es líquido. Canales para agua, acuaporinas, que lo han visto en su seminario, y canales de iones en radio de hidratación. Las acuaporinas, de esto que puedo resaltar, que más de 13 de estas localizadas en la membrana, ¿ok? De todos los organismos. Ujú. Hasta el momento, por si acaso. Ya. Ahora, acá encontramos toda esta clasificación, las que resalto, las que tienen menor explicación. ¿Cuáles se encuentran en el riñón? Acuaporina 6, acuaporina 11 y acuaporina 2. ¿Cuáles se encuentran en el ojo de forma cristalina? Acuaporina 0. ¿Y cuál se encuentra en páncreas y en ojos? Acuaporina 11 también. Ya. Ahora acá, el agua, ingresos y pérdidas. Este cuadro, ténganlo como, no como Biblia, pero se me entiende. Los ingresos por agua libre, 1000 mililitros, alimentos, 1300, puede ser por alimentos, de cualquier forma. ¿No? Bueno, alimentos. 1300, agua de oxidación, 200 mililitros, y en total debemos ingresar, total, 2500. Y pérdida debe ser también 2500. ¿Ok? La mayor pérdida de esta se da por la orina, la menor por las heces, pero tienen que saber también que se da por la piel, por la transpiración o perspiración y por la pérdida insensible de los pulmones. Acá les voy a mencionar algo, no sé si lo han visto, pero bueno. ¿Qué pasa cuando uno no pierde la cantidad que debe perder? Acumulamos agua. ¿Cómo se llama cuando acumulamos agua? Se llama edema, ¿ok? Esto no sé si lo han visto en un seminario, pero por si acaso, edema más agua o agua acumulada, es para que lo tengan de referencia. Y cuando botamos más agua de lo normal es la deshidratación, ¿ok? Deshidratación. La deshidratación sí lo pueden asociar con la falta de agua o con la expulsión más de lo normal de agua. Edema, ténganlo como concepto clave. Ya. Acá, los iones, les voy a hablar de su concepto de la energía de ionización y el rayo de ionización. Para resumir, la energía de ionización, esta es la energía necesaria para que una especie química pueda arrebatar o perder un electrón, ¿ok? Varía de izquierda a derecha y de abajo para arriba. Por lo tanto, el que tiene mayor energía de ionización, sin contar los gases nobles, viene a ser el flúor, ¿ok?
flúor. Luego le va el oxígeno y el cloro. Ya. Ahora, movimientos de ionización atraídos por cargas en diferentes medios, conductividad medida de su capacidad para conducir a la electricidad. A mayor movimiento, mayor conductividad. También acá el que tiene mayor de estas es el hidrógeno como tal, y les hablo de su gradiente, puede ser de concentración eléctrica o de actividad. De concentración, diferente concentración de un ion determinado, un ejemplo el sodio, como les mencioné en la bomba de sodio y potasio. Eléctrica, diferencias entre cargas entre los compartimentos, y de actividad, diferencias de actividad iónica según su función. Ya, ya, transporte de iones, canales iónicos y las ATPasas. Canales iónicos, sentido de la gradiente, les expliqué básicamente qué es transporte pasivo y sin gasto de ATP. Las ATPasas, proteínas de membranas que transportan iones en contra del sentido de la gradiente, usando la energía del ATP, y este es un proceso activo. Acá tenemos la ATPasa de sodio y potasio y la ATPasa de calcio. Perdón, ya, acá se los pongo. Ahora, acá se los mencioné difusión o transporte pasivo, transporte activo. Acá podemos ver la proteína transportadora, mejor dicho, proteína de canal. Y acá, para el transporte activo, todo esto se da en la membrana plasmática, ¿ok? No se da en el citosol, no se da en el núcleo, no, membrana plasmática, eso me olvidé de mencionarles. Y todos estos son los fosfolípidos que son anfipáticos que vieron casi al principio. Ya, acá. Tipos de canales iónicos, los regulados por voltaje y regulados por el ligando. Regulados por el ligando, lo que más resalto, es el neurotransmisor y el nucleótido que da la señal para que el canal se abra. Ya. Acá, los iones, su cantidad en plasma, extracelular e intracelular. Intracelular, ¿cuáles son, Diego? Intracelular, los que más abundan, tus potasios y tus magnesios. En el extracelular viene a ser el sodio. En el plasma sanguíneo también el sodio. Ahora, si hablamos de los que tienen carga negativa, en el intracelular encontramos al fosfato, el HPO4. Si hablamos del extracelular y del plasma, encontramos al cloro y al bicarbonato. ¿Ok? Sodio, lo que más resalto es el transporte por canales y ATPasas usado para mantener volumen por su gran radio de hidratación, para el ingreso de solutos no ionizables o nutrientes, importantes para condicionar la osmolaridad plasmática junto con el potasio. ¿Ya? Pero ahora, el sodio también genera el potencial de acción que les mencioné, que el sodio este, permite la entrada de iones haciendo el intracelular más positivo o despolarización, y la apertura de canales de potasio permite la repolarización. Y ahora, no, el potasio, mejor dicho, equilibrio osmótico con el sodio, mayor abundancia en el intracelular, como les mencioné en la tablita, y es cofactor enzimático. Les hablo de cloro, se recambia con el bicarbonato porque tienen las cargas negativas, importante en la producción de cloruro de hidrógeno, y los canales de cloro forman la mucoviscidosis, ¿ok? El calcio forma parte importante del esqueleto y los dientes, los tejidos blandos y fluidos corporales. Tiene funciones esqueléticas como funciones no esqueléticas. Estructurales, los gránulos de secreción, membranas celulares y subcelulares. Las reguladoras vienen a ser en hormonas, neurotransmisores, segundo mensajero, intracelular y contracción muscular. El calcio, contracción muscular. ¿Ok? Y su antagonista, el magnesio. El magnesio no permite como tal la contracción celular, ¿ok? Participa en reacciones enzimáticas, procesos de transporte, síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, y modula la señal de traducción y proliferación celular de la insulina. Todo esto tiene que repasarlo para su examen de el lunes. ¿Ok? Eso vendría a ser todo por esta clase. Muchas gracias por prestar atención. Y nada, les deseo mucha suerte. ¿Ok? Voy a dejar de grabar un toque. Todavía no salgan, please. Y ahora sí, chicos. Nada. A mí